En el laberinto de la mente adolescente, donde la inocencia debería florecer, a veces crece una oscuridad que nadie puede prever. Este video te sumergirá en las profundidades de crímenes cometidos por jóvenes que desafían toda lógica. Desde el primer susurro de una discusión hasta la ejecución de los actos más atroces, exploraremos las motivaciones y las espeluznantes realidades detrás de estos adolescentes que se convirtieron en símbolos de maldad. Prepárate para un recorrido perturbador por la mente de quienes eligieron el camino de la destrucción. Número 1. El abismo de Gregory Ramos. Imagina un vecindario tranquilo, donde los días transcurren con la calma propia de una comunidad unida, donde las casas están alineadas en calles silenciosas y los únicos ruidos provienen del bullicio cotidiano. Ahora, imagina que en ese mismo lugar, un joven de tan solo 15 años, aparentemente común, decide que su madre ya no merece vivir. Este es el mundo de Gregory Ramos, un adolescente cuyo nombre quedó grabado en la memoria de su comunidad de una manera que nadie esperaba. En noviembre de 2018, un simple desacuerdo sobre una calificación escolar desencadenó una cadena de eventos que transformaría no solo su vida, sino también la percepción de lo que un adolescente puede llegar a hacer. Todo comenzó con una discusión trivial sobre una nota en la escuela. Para la mayoría de los adolescentes, esto podría haber sido motivo de una breve confrontación o un enojo pasajero. Pero para Gregory Ramos, fue el catalizador de una ira que había estado fermentando en su interior durante mucho tiempo. Esta ira, alimentada por resentimientos profundos y conflictos no resueltos, culminó en una noche de horror cuando Gregory decidió poner fin a la vida de su madre, Gail Clevenger, en su propia casa. Con una frialdad que desafía la comprensión, Gregory planificó y ejecutó el asesinato con una precisión que dejó atónitos a los investigadores. Sin embargo, lo que hace que este caso sea aún más perturbador no es solo el asesinato en sí, sino la meticulosidad con la que Gregory trató de encubrirlo. En lugar de entrar en pánico o confesar, decidió fabricar una escena que desviara la atención de su crimen. Para ello, involucró a sus amigos Dylan Seglarek y Brian Porras, convenciendo a ambos de que lo ayudaran a fingir un robo en su hogar. Esta colaboración, nacida de una lealtad equivocada y el miedo a las consecuencias, fue un intento desesperado por evitar que la verdad saliera a la luz. Gregory les contó a sus amigos una historia distorsionada, asegurando que su madre había sido víctima de un robo violento. Juntos trabajaron para hacer que la escena del crimen pareciera coherente con esta narrativa fabricada, rompiendo objetos y desordenando la casa para darle credibilidad a su mentira. Número 2. La confesión de Zachary Davis. En la pequeña y apacible ciudad de Hendersonville, Tennessee, donde las preocupaciones suelen ser mundanas y las vidas transcurren sin grandes sobresaltos, un adolescente de 15 años llamado Zachary Davis escondía en su interior una oscuridad que pocos podían imaginar. Zachary era un joven que, a simple vista, parecía tímido, reservado y quizás un poco distante, pero nada en su comportamiento cotidiano sugería lo que estaba por venir. Lo que nadie sabía era que Zachary libraba una batalla interna devastadora, una lucha constante contra las voces que resonaban en su cabeza, voces que, según él, lo instaban a cometer uno de los crímenes más horribles que su comunidad jamás había presenciado. Diagnosticado con esquizofrenia paranoide, Zachary vivía atrapado en un mundo distorsionado, donde la línea entre la realidad y la fantasía era borrosa y peligrosa. Desde la muerte de su padre, años antes, Zachary se había aislado cada vez más, refugiándose en su propio mundo oscuro. Su madre, Melanie Davis, intentó por todos los medios ayudar a su hijo, buscando tratamiento y apoyo, pero los recursos eran limitados y el sistema de salud mental insuficiente. En lugar de recibir la ayuda que desesperadamente necesitaba, Zachary fue abandonado a su suerte en un entorno donde su enfermedad mental se exacerbaba día a día. Todo culminó en la noche del 10 de agosto de 2012, una noche sofocante de verano que marcó el comienzo de una tragedia inimaginable. Zachary, armado con un mazo, esperó hasta que su madre se durmiera profundamente. Luego, con una frialdad aterradora, entró en su habitación y la golpeó en la cabeza al menos 20 veces, asegurándose de que no sobreviviera.
Pero el horror no terminó allí. En un intento de encubrir su crimen, Zachary roció gasolina por toda la casa, encendió un fuego y se fue caminando tranquilamente mientras las llamas consumían lo que una vez fue su hogar. Lo más escalofriante de todo es que, cuando fue detenido e interrogado, Zachary confesó su crimen con una calma inquietante. Describió con detalle cada golpe, cada acción, como si estuviera hablando de algo que había visto en una película o en un sueño. No mostró ningún remordimiento, ninguna señal de arrepentimiento. Para él, todo parecía parte de una inevitable consecuencia de las voces que le habían ordenado hacerlo. Los detectives que lo interrogaron quedaron perplejos ante la desconexión emocional de Zachary, incapaces de comprender cómo un adolescente podía cometer un acto tan monstruoso sin sentir nada. Número 3. La frialdad de Nicholas Browning. Nicholas Browning, un adolescente de 16 años que aparentemente tenía todo bajo control, ocultaba una oscura verdad que nadie a su alrededor habría sospechado. En la superficie, Nicholas era un joven con un futuro prometedor, un estudiante modelo, miembro activo de los Boy Scouts y un chico con un brillante expediente académico. Sin embargo, detrás de esta fachada impecable se escondía un resentimiento profundo hacia su familia, especialmente hacia su padre. Esta mezcla tóxica de expectativas, presión familiar y conflictos constantes desencadenó en Nicholas una furia interna que lo llevó a cometer uno de los crímenes más atroces en la historia de su comunidad. El 1 de febrero del año 2008, Nicholas tomó la pistola de su padre y con una precisión escalofriante asesinó a toda su familia mientras dormían. Su padre, su madre y sus 2 hermanos pequeños murieron a manos de quien debió ser su protector. Lo que hace que este crimen sea aún más perturbador es la meticulosidad con la que fue planeado. Nicholas no solo quería eliminar a su familia, su objetivo final era heredar la riqueza de sus padres y liberarse de las restricciones que sentía le imponían. La comunidad entera quedó paralizada por el horror cuando se revelaron los detalles del crimen. Este joven, a quien todos consideraban un ejemplo a seguir, había cometido un acto de una frialdad y calculo que parecían imposibles para alguien de su edad. Las investigaciones que siguieron no hicieron más que confirmar lo que ya era evidente. Nicholas había planificado los asesinatos con meses de anticipación, buscando el momento perfecto para llevar a cabo su macabro plan sin ser descubierto. A medida que los detectives comenzaron a interrogar a Nicholas y a sus amigos, empezaron a notar incoherencias en sus historias. La calma perturbadora de Nicholas durante los interrogatorios, su falta de emociones y la capacidad para bromear con los oficiales hicieron que las sospechas sobre su culpabilidad crecieran rápidamente. Este comportamiento frío y desapegado fue clave para que los investigadores se centraran en él como el principal sospechoso. A pesar de sus intentos iniciales de desviar la atención, finalmente se derrumbó bajo la presión y confesó haber disparado a su familia mientras dormían. El juicio de Nicholas Browning se convirtió en un espectáculo mediático, con un público atónito que seguía cada detalle del caso. Durante el juicio, la imagen de Nicholas, un adolescente con el rostro tranquilo y una actitud serena, contrastaba dramáticamente con la brutalidad de los crímenes que había cometido. Los testimonios sobre su relación con su padre, marcada por la tensión y los supuestos abusos, añadieron una capa adicional de complejidad al caso. Sin embargo, nada de esto logró mitigar la gravedad de sus actos. El tribunal, considerando la naturaleza atroz de los crímenes y la frialdad con la que fueron cometidos, condenó a Nicholas a 4 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Esta sentencia fue recibida con alivio por una comunidad que había sido sacudida hasta sus cimientos por las acciones de un joven en quien alguna vez habían confiado. El caso de Nicholas Browning sigue siendo un recordatorio aterrador de cómo, bajo la superficie de una vida aparentemente normal, puede ocultarse una oscuridad insondable. Su historia desafía nuestra comprensión de la naturaleza humana y plantea preguntas inquietantes sobre los límites de la maldad. Este joven, que tenía todo para triunfar, eligió en cambio un camino de destrucción que lo llevó a perderlo todo. La frialdad con la que Nicholas planeó y ejecutó los asesinatos de su familia no solo lo condenó a él,
sino que dejó una marca imborrable en todos aquellos que alguna vez creyeron en su futuro prometedor. Número 4. La espiral de Alisa Bustamante. Alisa Bustamante, una adolescente de 15 años, se convirtió en el epicentro de una historia aterradora que sacudió no solo a su pequeña comunidad en Missouri, sino también a toda la nación. Desde una edad temprana, Alisa vivió inmersa en un entorno de abusos y privaciones que dejaron marcas profundas en su psiquis. Su historia, cargada de tragedia, es un oscuro recordatorio de cómo la combinación de un ambiente tóxico y una mente perturbada puede dar lugar a una explosión de violencia inimaginable. Desde niña, Alisa estuvo rodeada de caos y violencia. Sus padres eran incapaces de proporcionarle un entorno seguro y saludable, lo que llevó a que sus abuelos asumieran la custodia con la esperanza de ofrecerle un nuevo comienzo. Sin embargo, el pasado turbulento de Alisa la siguió como una sombra. A pesar de los esfuerzos de sus abuelos por brindarle estabilidad, el daño ya estaba hecho. Los abusos emocionales y físicos que sufrió dejaron cicatrices imborrables, empujándola hacia un camino de oscuridad y autodestrucción. Alisa no solo cargaba con un historial de autolesiones y pensamientos suicidas, sino que también desarrolló un comportamiento cada vez más errático y violento. En las redes sociales y en sus conversaciones con amigos, mostraba un inquietante interés por la muerte y el sufrimiento, alimentando una necesidad interna de hacer daño. Este impulso oscuro culminó en un acto que estremecería a toda la comunidad. El 21 de octubre de 2009, Alisa Bustamante llevó a cabo un plan macabro que había estado orquestando durante días. Atrajo a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten, a un bosque cercano, donde la atacó con una frialdad que desconcierta a cualquiera que intente entenderla. Número 5. La decisión mortal de Dylan Seglarek y Brian Porras. Cuando se habla de crímenes atroces, a menudo es imposible ignorar a aquellos que, por miedo, ingenuidad o una equivocada lealtad, se convierten en cómplices de actos inimaginables. Tal es el caso de Dylan Seglarek y Brian Porras, quienes por amistad o temor se vieron arrastrados a una situación que cambiaría el curso de sus vidas de manera irreversible. En noviembre de 2018, estos dos jóvenes se convirtieron en cómplices de Gregory Ramos, un adolescente que, cegado por la ira, había asesinado a su propia madre, Gail Clevenger. Aunque Dylan y Brian no participaron directamente en el asesinato, su papel en el encubrimiento del crimen fue fundamental y al final decisivo para sus destinos. Todo comenzó cuando Gregory, tras cometer el crimen, se acercó a sus amigos en busca de ayuda. La solicitud era simple pero macabra. Debía deshacerse del cuerpo de su madre y hacer que todo pareciera un robo. La complicidad de Dylan y Brian no se limitó a meros espectadores. Fueron parte activa en el montaje de la escena del crimen. La meticulosidad con la que organizaron el desorden en la casa de Gregory, simulando un robo, revelaba una desconcertante indiferencia hacia la gravedad de sus actos. Esta participación activa no solo los incriminó legalmente, sino que también los llevó a un camino sin retorno, donde cada decisión que tomaron en esas fatídicas horas selló su destino. A medida que avanzaba la investigación, se hizo evidente que ambos jóvenes estaban profundamente implicados. La policía descubrió que Dylan y Brian habían ayudado a Gregory a trasladar el cuerpo de Gail Clevenger y a deshacerse de las pruebas incriminatorias. Durante los interrogatorios, la tensión era palpable. Los detectives sabían que estos jóvenes eran más que simples testigos. Cuando finalmente confesaron, sus relatos fueron tan escalofriantes como reveladores. Admitieron cómo habían colaborado para crear una coartada y cómo habían ayudado a Gregory a limpiar la escena del crimen, eliminando cualquier evidencia que pudiera vincularlo al asesinato. Las consecuencias legales para Dylan y Brian fueron severas, aunque menos drásticas que para Gregory. Brian Porras fue condenado a 14 años de libertad condicional, con los primeros 364 días en la cárcel. El juez, sin embargo, decidió no imponer una sentencia que le dejara antecedentes penales graves, lo que permitió que Brian tuviera una segunda oportunidad, bajo estrictas condiciones. Debería someterse a evaluaciones de abuso de sustancias y salud mental, seguir los tratamientos recomendados y realizar 100 horas de servicios comunitarios. Número 6.
El juego macabro de Brendan Dassey. Brendan Dassey, un adolescente de 16 años con limitaciones cognitivas, se vio atrapado en una pesadilla legal que lo llevaría a pasar el resto de su vida tras las rejas. Su caso está intrínsecamente ligado al de Steven Avery, uno de los casos judiciales más discutidos y controvertidos en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, mientras que Avery tenía un historial criminal y un carácter complicado, Brendan era todo lo contrario, un joven ingenuo, impresionable y con una capacidad intelectual limitada. Esto lo convirtió en un blanco fácil para un sistema judicial que, en este caso, falló en proteger a los más vulnerables. El horror de este caso radica en la manipulación a la que Brendan fue sometido durante los interrogatorios. A lo largo de varias sesiones, los detectives que lo interrogaron utilizaron tácticas coercitivas, presionando a Brendan para que confesara su participación en un crimen que no entendía completamente. Es importante destacar que Brendan tenía dificultades para comprender las preguntas y mucho menos para anticipar las consecuencias de sus respuestas. Cada vez que intentaba dar una versión de los hechos que no encajaba con lo que los detectives querían oír, lo presionaban más hasta que finalmente se alineó con la narrativa que le impusieron. Este proceso de manipulación resultó en una confesión llena de inconsistencias y detalles inverosímiles, lo que no impidió que fuera usada como la principal prueba en su contra. En lugar de buscar la verdad, los detectives parecían estar más interesados en cerrar el caso rápidamente. La confesión de Brendan, que debía ser una revelación del crimen, se convirtió en un espectáculo grotesco de cómo un sistema diseñado para buscar justicia puede ser torcido para condenar a un inocente. Durante el juicio, quedó claro que Brendan no comprendía la gravedad de la situación. Se le veía desconcertado, a menudo incapaz de seguir el curso de los procedimientos. Sus abogados defensores, lejos de protegerlo, cometieron errores cruciales que lo dejaron aún más expuesto. Uno de ellos incluso permitió que Brendan fuera interrogado sin su presencia, un error garrafal que tuvo consecuencias devastadoras. Número 7. La venganza de Mary Bell. El nombre de Mary Bell evoca una mezcla de horror y tragedia que sigue resonando décadas después de sus crímenes. A los 11 años, esta niña se convirtió en la autora de 2 asesinatos que sacudieron a la comunidad de Newcastle upon Tyne, en Inglaterra, y al mundo entero. El entorno en el que creció Mary fue el caldo de cultivo para una serie de eventos que culminaron en una violencia impensable. Su madre, Betty, era una prostituta que mostró poca empatía hacia su hija desde el principio, llegando incluso a intentar matarla en varias ocasiones durante su infancia. Este entorno de abuso y negligencia no solo deformó la percepción del mundo de Mary, sino que también sembró en ella una profunda desconexión emocional, llevándola a un camino oscuro que pocos podrían haber previsto. El caso de Mary Bell es perturbador no solo por la juventud de la perpetradora, sino por la frialdad y falta de remordimiento con la que ejecutó sus crímenes. En mayo y julio de 1968, Mary, junto con su amiga Norma Bell, sin relación, asesinó a 2 niños pequeños, Martin Brown, de 4 años, y Brian Howe, de 3. Lo más desconcertante es que, tras el primer asesinato, Mary parecía mostrar una curiosidad macabra por su propio acto, llegando a intentar ver el cuerpo de Martin mientras estaba siendo velado. Este comportamiento, junto con las extrañas notas que dejó en la escuela, revelaba una mente profundamente perturbada, incapaz de comprender o de preocuparse por las consecuencias de sus acciones. Durante el juicio, los psicólogos debatieron intensamente sobre la capacidad de Mary para entender la gravedad de sus actos. Su defensa argumentó que sufría de un trastorno de personalidad severo, exacerbado por los abusos que había sufrido desde pequeña. Sin embargo, lo que más sorprendió a los expertos y al público fue la falta de remordimiento visible en Mary. Describió con detalle cómo había cometido los asesinatos, incluyendo cómo había estrangulado a sus víctimas y, en el caso de Brian Howe, cómo había mutilado su cuerpo con unas tijeras, todo ello con una frialdad que heló la sangre de todos los presentes en la sala del tribunal. El impacto de los crímenes de Mary Bell se extendió mucho más allá de las familias de sus víctimas. Su historia se convirtió en un símbolo de la incapacidad de la sociedad
para proteger a los niños no solo de los abusos, sino también de sí mismos. A lo largo de los años, el caso de Mary ha sido objeto de numerosos estudios, libros y documentales, todos ellos intentando desentrañar cómo una niña tan joven pudo caer en la monstruosidad. En última instancia, fue condenada a ser detenida por un periodo indefinido, una sentencia que reflejaba la incertidumbre de la sociedad sobre qué hacer con alguien como ella. El legado de Mary Bell es uno que continúa planteando preguntas difíciles sobre la naturaleza del mal, la responsabilidad social y la redención. Tras su liberación en 1980, Mary ha vivido una vida en el anonimato, protegida por una nueva identidad, pero su historia sigue siendo un sombrío recordatorio de cómo el entorno puede deformar a una persona hasta convertirla en algo irreconocible. La historia de Mary Bell no solo es trágica por las vidas que destruyó, sino también por lo que revela sobre la capacidad humana para infligir daño, incluso a una edad tan temprana. Número 8. La mente distorsionada de Brenda Spencer. Brenda Spencer, una adolescente de 16 años, se convirtió en un nombre infame cuando, el 29 de enero de 1979, abrió fuego contra la escuela primaria Cleveland desde la ventana de su casa en San Diego, California. Lo que siguió fue un tiroteo que dejó 2 muertos y 9 heridos, incluyendo a 8 niños y un oficial de policía. El motivo, según Brenda, era tan simple como perturbador. No me gustan los lunes. Esta frase resonó en todo el país, provocando un desconcierto generalizado sobre cómo una motivación tan banal podría desencadenar una tragedia de tal magnitud. Lo que hizo que este caso fuera aún más escalofriante fue la total falta de remordimiento de Brenda. Durante su interrogatorio, mostró una frialdad aterradora, afirmando que disparar era una forma divertida de animar el día. Esta actitud desprovista de empatía y su aparente indiferencia por el sufrimiento que había causado no solo sorprendieron a los investigadores, sino que también encendieron un debate nacional sobre la salud mental, el control de armas y la influencia del entorno familiar en el comportamiento de los jóvenes. La vida de Brenda no había sido fácil. Creció en un hogar marcado por la negligencia y el abuso. Su padre, un hombre autoritario, dormía en el mismo colchón que Brenda, una práctica que sugería un ambiente profundamente disfuncional. A pesar de estas señales de advertencia, nadie en su entorno pareció notar el peligro inminente. Este entorno tóxico, combinado con su fascinación por las armas y la violencia, creó un cóctel explosivo que culminó en la tragedia del Lunes Negro. A medida que se desarrollaba el juicio, Brenda seguía mostrando una desconexión inquietante con la realidad de sus acciones. Su comportamiento en la corte, caracterizado por una falta de emoción casi robótica, reforzó la percepción de que algo estaba fundamentalmente roto en su psique. Los expertos en salud mental sugirieron que Brenda podría haber sufrido de depresión severa y posiblemente trastorno de personalidad antisocial, pero el diagnóstico exacto sigue siendo un tema de debate. Lo que estaba claro era que Brenda había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Este caso también arrojó luz sobre la relación entre los medios de comunicación y la violencia juvenil. La infame frase «no me gustan los lunes» fue ampliamente publicitada, y algunos argumentaron que este tipo de cobertura sensacionalista solo alimentaba el ciclo de violencia. De hecho, Brenda se convirtió en una especie de antiheroína en la cultura popular, inspirando canciones y referencias en la música y la televisión, un fenómeno que muchos consideraron problemático. El legado de Brenda Spencer es complejo. Por un lado, su caso llevó a una mayor conciencia sobre la necesidad de intervenir en situaciones familiares disfuncionales antes de que sea demasiado tarde. Por otro, planteó preguntas inquietantes sobre la facilidad con la que los jóvenes pueden acceder a armas de fuego y el papel que juega la sociedad en la formación de individuos capaces de cometer actos tan atroces. A lo largo de los años, Brenda ha expresado cierto arrepentimiento, pero sus palabras siguen siendo vistas con escepticismo, dado su comportamiento anterior y la gravedad de sus acciones. Hoy, Brenda sigue cumpliendo su sentencia en prisión y su caso sigue siendo un tema de estudio para criminólogos, psicólogos y sociólogos. Número 9.
El caso sin respuesta de Eric Smith. Eric Smith, un niño de 13 años con un rostro pecoso y una melena rojiza que contrastaba con la oscuridad que ocultaba en su interior, conmocionó al mundo en 1993 al cometer un acto de violencia que desafía toda comprensión. Lo que parecía ser un día más en la pequeña comunidad de Savona, Nueva York, se transformó en una pesadilla inimaginable cuando Eric decidió llevar a cabo un asesinato brutal que dejó a todos sin palabras. Derrick Robbie, un niño de apenas 4 años, fue la víctima de un crimen tan escalofriante que hasta hoy sigue resonando en la memoria colectiva como uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. Lo que hace que este caso sea particularmente inquietante es la frialdad con la que Eric Smith actuó. A pesar de su corta edad, Eric demostró una falta de empatía y una capacidad para la violencia que no se esperaba de alguien tan joven. La mañana del 2 de agosto de 1993, mientras otros niños jugaban en el parque, Eric atrajo a Derrick a un área apartada, donde desató su ira reprimida. Primero, lo estranguló con una fuerza que no parecía posible en un niño de su edad. Luego, en un acto de pura maldad, golpeó la cabeza de Derrick con una roca de tamaño considerable, asegurándose de que no quedara ninguna posibilidad de supervivencia. Para culminar este horrible acto, sodomizó el cuerpo inerte del niño con un palo, un detalle que reveló la profundidad de la oscuridad en la mente de Eric. Durante el juicio, la imagen de Eric Smith, con su expresión inexpresiva y sus grandes lentes, contrastaba de manera alarmante con la brutalidad de sus acciones. Este contraste dejó a muchos en un estado de incredulidad, incapaces de reconciliar la imagen de un niño que parecía tan inocente con los hechos aterradores que había cometido. La pregunta en la mente de todos era inevitable. ¿Cómo podía un niño de 13 años actuar con tal desprecio por la vida humana? A medida que el caso avanzaba, los psicólogos y expertos intentaron desentrañar las motivaciones detrás de este crimen. Algunos sugirieron que Eric había sido víctima de bullying durante años, lo que había generado en él un resentimiento profundo y un odio hacia quienes lo rodeaban. Otros señalaron que Eric sufría de un trastorno de conducta, exacerbado por una infancia difícil y una falta de atención emocional. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones logró dar una respuesta satisfactoria. El hecho de que no hubiera un motivo claro, un desencadenante específico, hizo que el crimen pareciera aún más desconcertante y aterrador. El juicio de Eric Smith se convirtió en un evento mediático, seguido de cerca por todo el país. La frialdad con la que relató los detalles de su crimen dejó a todos estupefactos. Eric no mostraba remordimiento, no parecía consciente de la gravedad de sus acciones. Este comportamiento, junto con la brutalidad del asesinato, planteó serias dudas sobre la capacidad de Eric para entender la magnitud de lo que había hecho. ¿Era Eric un sociópata en desarrollo? ¿Había nacido con una predisposición al mal o era el producto de un entorno que no supo cuidarlo? Finalmente, Eric fue condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir 9 años de su sentencia. Esta decisión generó un intenso debate sobre la justicia juvenil y sobre cómo debería tratarse a los menores que cometen crímenes tan atroces. Para algunos, Eric era un monstruo que merecía estar encerrado de por vida. Para otros, era un niño perdido, atrapado en una espiral de violencia que no comprendía del todo. El caso de Eric Smith sigue siendo un tema de discusión, no solo por la naturaleza del crimen, sino por lo que nos dice sobre la mente humana y la capacidad de un niño para cometer actos de pura maldad. Lo que hace que la historia de Eric Smith sea tan inquietante es precisamente la falta de respuestas claras. Aunque se han escrito libros, se han producido documentales y se han realizado innumerables análisis psicológicos, el enigma de Eric Smith sigue sin resolverse. Número 10. La oscuridad interna de Joshua Phillips. Joshua Phillips era un adolescente común y corriente hasta el día en que su vida dio un giro oscuro e irreversible. El horror comenzó con un acto impensado, desencadenado por el miedo a las consecuencias y el deseo desesperado de ocultar la verdad. Joshua, de 14 años, tomó la vida de su amiga de 8 años,
Maddie Clifton, en un momento de pánico y confusión. Un incidente que comenzó con un juego inofensivo rápidamente se tornó trágico cuando Joshua, temiendo ser castigado por haber golpeado accidentalmente a Maddie con un bate de béisbol, tomó una decisión que marcaría su vida para siempre. Pero lo que hace que este caso sea particularmente escalofriante no es solo el acto en sí, sino lo que sucedió después. En lugar de buscar ayuda, Joshua arrastró el cuerpo de Maddie a su habitación, donde la escondió debajo de su cama. Durante los siguientes 7 días, vivió una doble vida, ocultando el cadáver de su amiga mientras su familia y toda la comunidad se unían en una búsqueda desesperada por la niña desaparecida. Joshua actuó como si nada hubiera pasado, engañando incluso a sus propios padres, quienes dormían en la habitación contigua sin sospechar el macabro secreto que yacía a solo unos metros de distancia. El descubrimiento del cuerpo de Maddie fue devastador, no solo para su familia, sino también para la comunidad y, por supuesto, para los propios padres de Joshua, quienes nunca imaginaron que su hijo pudiera estar involucrado en un crimen tan atroz. Cuando la madre de Joshua, preocupada por un olor extraño en la habitación de su hijo, descubrió el cuerpo, la verdad salió a la luz y con ella la tragedia completa. La comunidad quedó conmocionada y el juicio posterior reveló una historia de miedo, desesperación y finalmente destrucción. Joshua Phillips fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en uno de los ejemplos más notorios de cómo una decisión precipitada y equivocada puede destruir vidas. Su caso es un sombrío recordatorio de los peligros de la impulsividad y la desesperación en la juventud, así como de la importancia de la comunicación y el apoyo dentro del hogar. La historia de Joshua Phillips, aunque trágica, sirve como una advertencia para todos sobre las consecuencias devastadoras que pueden surgir de un momento de pánico mal manejado. Esta historia de horror y tragedia es un claro ejemplo de cómo el miedo y la desesperación pueden llevar a decisiones catastróficas, especialmente en la juventud. Es un recordatorio perturbador de que, a veces, los monstruos no son aquellos que vemos en las películas, sino los que se esconden detrás de rostros inocentes, luchando con sus propios demonios internos. Este video te ha llevado por los oscuros caminos de la mente juvenil, donde la inocencia y la maldad se entrelazan en formas que desafían toda comprensión. Recuerda, detrás de cada rostro joven puede haber una historia que no conocemos, una historia que puede ser más oscura de lo que jamás imaginamos.